parece que en la presencialidad eso yo lo iba como registrando con otras herramientas, que tuve como que reconstruirlas un poco en, en la virtualidad. A mí me pasó una cosa media extraña con el tema de la virtualidad, que por un lado no me afectaba en lo personal virtualizarme como docente, porque venía de varios años de estar como formándome en el tema de las TICs y las nuevas tecnologías y demás cuestiones. Entonces, como que esa parte, la parte de docente virtualizado, me planteaba como un desafío, y al ser un desafío era algo en el cual podía fluir, digamos, porque si hay desafío hay curiosidad y hay ensayo de algo que nunca se hizo. Y ahí vamos. El año pasado, durante el año pasado. Bien, bueno, le explico un poco. Nosotros compartimos dos tipos de La primera sensación que yo tuve, sobre todo en el secundario, que son con los primeros que tuve que empezar a trabajar, con los primeros que empecé, digamos, fue una sensación muy fuerte de que no podía seguir haciendo lo mismo que hacía en el aula, que no podía como hacer una traducción automática de las cosas que hacíamos en el aula. Todavía estábamos como todos muy desconcertados y también me atravesaba a mí lo que estaba pasando desde distintos lugares, no solo como profe, sino también tengo un hijo que va a la escuela, entonces también en mi familia, hacia el interior. Hice una encuesta al principio para empezar y les pregunté un poco, les pregunté varias cosas en relación a con qué dispositivos contaban, a la cuestión de la conectividad y también a algunos consumos culturales, como para tratar de pensar un poco la propuesta o las propuestas pedagógicas medio a partir de eso. Y eso fue algo como que tuvo muy buena recepción, como que les pregunte, les había parecido como algo muy bueno, digamos, en general. Y como que, no sé, no en todas las instituciones eso se tenía en cuenta y lo recibieron muy bien, porque bueno, a partir de eso fui tomando decisiones. Entonces, como que en las primeras instancias puse mucha cabeza, estaba todo el tiempo, digamos, gran parte del día consumía en pensando en alternativas de cómo de alguna manera subsanar esa presencialidad, ¿no? De donde estar en el aula se generaban determinados climas que ante una clase sincrónica o ante una clase hecha en un aula virtual, uno no sabía si iba a poder lograr ese tipo de cuestiones. Entonces, ese desafío era como un motor para decir, bueno, vamos a probar con esto, vamos a probar con esto otro. Y entonces te ibas armando de toda una serie de recursos, digamos, y pensando diferentes alternativas, no solo a la clase sincrónica, que podía parecerse a lo más parecido a una clase convencional, sino ver cómo te dabas estrategias para en clases no sincrónicas o en actividades no sincrónicas seguir presente, seguir apuntalando, seguir guiando, digamos, y ahí un poco funcionó bastante bien, digamos, más allá de los foros, que funcionó como foros, los grupos de WhatsApp. La primera cosa que hice fue proponer a mis alumnos hablar de cómo nos estaba afectando a cada uno lo que estaba pasando.
En ese momento, con los alumnos del secundario, estábamos trabajando en una plataforma y yo tenía que subir clases. No teníamos todavía contacto directo a través de Zoom, sino que eran clases escritas. Entonces se me ocurrió escribir una clase en donde les pudiera contar un poco a manera de diario cómo era un día mío ahora en la pandemia. Qué cosas hacíamos, qué cosas me pasaban con mi hijo, momentos donde nos aburríamos porque pensaba en eso, cómo les estaría afectando a ellos en su casa. Y se me ocurrió, al final les compartí unas canciones, porque me gusta mucho la música, y les propuse que hiciéramos una playlist de la cuarentena. Eso por ahí, lo que uno llegó a ver en esta pandemia, que por ahí a veces como docente nos sentimos con miedo de trabajar con lo nuevo, de actualizarnos, porque vamos, y a mí en particular me sirvió para decir, no sobrevalorar las cuestiones digitalizadas en los adolescentes, porque la generalidad no la maneja al nivel que uno pensaría, con todos los medios a disposición que tienen hoy en día, de manejarla mucho mejor. No, siguen siendo muy limitados digitales para ciertas cosas. Para las cuestiones sociales te pueden hacer el meme que vos quieras, la plantilla que vos quieras. Ahora, cuando vamos a lo sustancial, a mí en particular, pensé que iban a estar mucho mejor de lo que estaban. En todo este proceso que fue la virtualidad, que fue la pandemia, fueron y son tiempos de aprendizaje, porque uno tiene que actualizarse en cuanto a las formas de poder realizar un video, de poder llegar a los chicos de una manera clara, y uno está atravesado por diferentes sensaciones continuamente, porque uno sabe que si bien tiene que mantener una videollamada, por ejemplo, en esos encuentros virtuales que tenemos, uno ve las distintas realidades que tienen nuestros estudiantes, que muchas veces influyen al momento de trabajar en la clase que uno tenía prevista, y el encuentro pedagógico que se da a través de la virtualidad no sale como uno lo esperaba, porque salen otras cosas, salen otras emergentes, la parte social más que nada, el encuentro social, el intercambio social es lo que terminamos conversando con los chicos de las realidades que tienen con los chicos y con sus familias, que por ahí influyen y que por ahí interfieren en el poder realizar el acto pedagógico. No tienen las herramientas tecnológicas o los recursos tecnológicos, o si lo tienen, porque hay estudiantes que sí lo tienen, porque también es diversa en
las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Hay estudiantes que tienen recursos, que tienen computadora en su casa, que tienen celular, pero no tienen conectividad. Depende de la carga de los datos al celular. Entonces eso yo creo que fue como no se tuvo en cuenta en el contexto rural, en las zonas rurales. La conectividad, que dependen de la economía familiar que tengan para poder cargar el teléfono y ponerle datos. Y depende de eso hacer las actividades, depende de eso también la cantidad de miembros de familia, de hermanos. Yo soy tutora, además de profesora de historia, y trabajamos lo que es las emociones. Traté sobre todo al principio de poner énfasis en eso, ¿no? La cuestión emocional, cómo se sentían, cómo estaban en sus casas. Y la mayoría de los gurises planteaban que había un celular y que generalmente se lo dejaban o al hermano más grande que estaba en la facultad, o por ahí también algunas de las nenas me decían a los hermanos varones. Entonces también, ¿no? Como que poner también énfasis en la desigualdad de género que también se puede llegar a dar en las familias, de que no, dejarle el celular a tu hermano, que es más importante porque él está estudiando una carrera, entonces por ahí dependió mucho de la carga de datos y la economía de las familias, la respuesta a todas las propuestas que como docentes dimos. Docente Cecilia, niveles secundario, terciario y universitario. Cantidad de estudiantes por semana registrados al 17 de julio, 188. Docente que trabajó 18 semanas, desde el 16 de marzo al 17 de julio, por mail y por Zoom. Cantidad de intercambios por mail, 1422. Cantidad de minutos de audio grabados y enviados, más de 170. Cantidad de minutos utilizados en Zoom y otras videollamadas y plataformas, más de 2.500. Cantidad de nuevos archivos generados en este periodo entre Word, PDF, PowerPoint, etcétera, 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 más de 150. Cantidad de horas promedio trabajadas por día, 10. Cantidad de horas trabajadas en estas 18 semanas, 900. Cantidad de horas pagas en estas 18 semanas, 414. Aprendizaje. El capitalismo sigue en pie. La educación puede ser más burocrática y administrativa de lo que a uno le parece.